Infeliz es aquel a quien los recuerdos de la infancia solo le traen miedo y tristeza. Howard Philip Lovecraft. Cuando Lovecraft murió en el año de 1937, fue cuando estuvo en sus mejores años de escritor, ya que para ese año ya había sacado sus mejores libros, y que fueron la cúspide del horror cósmico y la literatura Lovecraftiana, La llamada de Cthulhu, que había sido escrita en 1928, y Las montañas de la locura, escrita en 1931 y publicada en 1936, y La sombra fuera del tiempo, que se escribió en 1934, para 1937 Lovecraft ya había forjado gran literatura con un gran lore que pudo haber sido más grande. Sin embargo, debido a su muerte en 1937, ya no descubrimos los monstruos que Lovecraft nos pudo haber regalado en los años venideros. Cuando Lovecraft solo tenía 16 años intentó cometer suicidio, esto debido a la muerte de su abuelo, William Van Buren Phillips, el cual el genio de Providence sentía una gran admiración y un aprecio hacia él, ya que era de los únicos que lo trataba bien, y que también lo alentó mucho a adentrarse a la literatura, siendo una persona muy importante para Lovecraft, por lo que representaba, como ser el único familiar que lo trataba de buena manera y con respeto, y de orillarlo a un mundo el cual lo dejó fascinado y que cambiaría su vida por completo como lo es la literatura. La relación de Lovecraft con su madre fue algo bastante complicado, ya que la madre de Lovecraft era una mujer puritana, estricta, ultraconservadora y clasista, la cual hizo mella en la vida del escritor de Providence. La madre de Lovecraft lo sobreprotegía de manera enfermiza, desde muy niño lo vistió como niña ya que estaba obsesionada con tener una hija, lo cual desencadenó que travestiera a Lovecraft hasta sus 6 años de edad, y justo en ese momento comenzó a menospreciarlo, diciéndole cada 5 segundos cosas como que era feo y horrible, lo cual generó un gran trauma en Lovecraft. La sobreprotección de su madre llegó a tal punto que no le permitía tener amigos, o incluso ir a la escuela, lo cual sí terminó pasando al fin, pero solamente asistió un año a la escuela primaria ya que después su madre lo sacaría de la escuela, y desde ahí volvería a tener educación en casa con tutores particulares. También recordemos que la madre de Lovecraft era extremadamente conservadora, y educó a Lovecraft inculcándole cosas como que los extranjeros o pobres un estorbo en la sociedad, de ahí empezando el conocidísimo racismo de Lovecraft. Tanta sobreprotección lo único que terminó haciendo que las habilidades sociales de Lovecraft se estropearan, convirtiéndolo en una persona asocial con varios traumas, y con una conducta racista y clasista que perduraría durante lo largo de la vida de Lovecraft, que se mantendría vigente toda su vida, dañándole de manera casi irreversible y muy significativa. Supuestamente hay rumores que apuntan que Lovecraft fue una persona homofóbica, que tenía desprecio contra las personas con preferencias a su mismo género, esto debido a la época en la que vivió Lovecraft. Recordemos que Lovecraft nació y vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con una educación exageradamente conservadora en una época en la que la homofobia era bastante, aunque podría ser que el genio de Providence tuviera este tipo de comportamiento junto con su conocidísimo racismo y clasismo de Lovecraft. Sin embargo, no hay mucha evidencia, dejando de lado los rumores de la homofobia de Lovecraft, ya que recordemos que supuestamente Lovecraft era homosexual, así que a ciencia cierta no se conoce si era realmente homofóbico o no. El sonido que acaban de escuchar es conocido como el Globe, un sonido que fue captado por un micrófono en el Océano Pacífico por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en 1997.
Durante la Guerra Fría el ejército de los Estados Unidos había puesto en el Océano Pacífico varios micrófonos para detectar posibles submarinos soviéticos, pero una vez acabada la Guerra Fría y sin una amenaza en los océanos el ejército decidió regalar los micrófonos a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, los cuales usarían para estudiar el mar, y con esos mismos micrófonos en 1997 se logró detectar en las costas de Chile en el sur del Océano Pacífico el sonido conocido como el bloop. El sonido desciende lentamente en un rango de frecuencia casi subsónico y con la amplitud suficiente para ser detectado por 3 sensores de submarinos más. Se especuló con que la fuente de dicho sonido fuese un animal submarino, ya fuera una especie desconocida de pulpo o calamar gigantesco o de una nueva especie de ballena gigante aún más grande que la ballena azul. ¿Pero qué tiene que ver esto con Lovecraft? Pues resulta que el lugar donde se detectó este sonido es relativamente cerca de donde se supone que estaría la ciudad sumergida de Rilie, el mismo lugar donde yace dormido Cthulhu, así que se ha teorizado que lo que hizo aquel sonido en 1997 no fue nada más que Cthulhu, o alguno de sus sirvientes que yacen en la ciudad sumergida de Rilie aguardando al despertar de su amo dormido, ya que es muy curioso y aterrador que el sitio donde fue escuchado el bloop fuera muy cercano en donde se supone que estaría durmiendo el sacerdote primogenio Cthulhu. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Será un animal desconocido? ¿Un iceberg? ¿O nuestro señor Cthulhu que yace en lo profundo del océano esperando a que los astros se alineen a su favor para resurgir de su gran letargo? Solo el tiempo lo revela. Lovecraft en vida, debido a la falta de dinero y recursos, tuvo que recurrir a ser un escritor fantasma, lo que quiere decir que tuvo que escribir relatos, libros, y poemas a otros escritores a cambio de dinero. Una vez que los escritores tenían el escrito que le encargaban a Lovecraft se quedaban con los créditos de lo que Lovecraft les escribía. Esta fue una de las formas en las que el genio de Providence conseguía un poco más de dinero, aparte de vender sus historias a la revista Weird Tales donde se publicaban sus escritos. Lovecraft en vida tuvo un gran acercamiento a las ideas del fascismo y del nacionalsocialismo, desde la llegada al poder de Benito Mussolini en 1922, el cual llegó a sentir una gran admiración desde que llegó al poder en Italia, pero el líder fascista con el que más simpatizó Lovecraft fue a Adolfo, ya que el nacionalsocialismo fue una de las ideologías con las que Lovecraft se sintió más identificado. Aparte, recordemos que fue un racista declarado y consideraba inferior a todo el que no fuera de origen anglo-germánico. Cada civilización tiene necesidad de una forma específica de fascismo adaptado a su propio temperamento, escribió en una carta a su amigo Robert T. Howard y años después escribió en una carta social y políticamente hablando: soy savista, patricio, fascista, nacionalista, militarista y partidario de la oligarquía. Lovecraft no simpatizaba mucho con las ideas de izquierda como el comunismo, ya que pensaba que el comunismo sería la ruina de la civilización occidental, y creía que la democracia no era la mejor forma de manejar una nación, y cuando estas ideas llegaron al poder y fueron tomando fuerza, Lovecraft quedó fascinado, y no tardó mucho en apoyar completamente dichas ideologías, que promulgaban un sistema totalitario y la discriminación a minorías étnicas, que Lovecraft llegó a despreciar tanto. Desde toda su vida Lovecraft estuvo en contacto con la locura. Desde muy niño fue testigo de cómo la locura fue destruyendo su vida, primero su padre, que sufrió una crisis nerviosa en la habitación de un hotel de Chicago, donde se encontraba alojado por motivos de trabajo. Le ingresaron al centro psiquiátrico de Providence. A partir de ese momento y durante los 5 años siguientes, permaneció ingresado en ese hospital, donde murió el 19 de julio de 1898 con el diagnóstico de paresía general, una fase terminal de la neurosífilis. Esto cuando Lovecraft solo tenía 3 años de edad, y cuando empezó a tener más edad vio como su madre era víctima de ataques de ansiedad, los cuales también sufría Lovecraft, y que a veces llevaba a tener ataques de ansiedad junto con su madre al mismo tiempo, aparte de estar lidiando con el comportamiento controlador de su madre.
Existe la teoría de que la mitología creada por Howard Philip Lovecraft fue influenciada por tener conexiones con ocultistas como Aleister Crowley, el cual fue un maestro del ocultismo que hablaba de seres superiores que habitaban en diferentes dimensiones. Ya las similitudes de lo que habló Crowley y Lovecraft son demasiado similares, y como si no fuera suficiente con esto hay que recordar a la esposa de Lovecraft, Sonia Green. ¿Pero qué tiene que ver Sonia en esto? Pues uno de sus amantes no fue más que Aleister Crowley, así que se presume que Sonia aprendió mucho de él y que cuando se casó con Lovecraft le pasó todo este conocimiento al genio de Providence, de esta manera inspirando a la mitología Lovecraftiana, y también inspirando a Lovecraft a crear el Necronomicon, aunque algunos van más lejos y creen que Lovecraft sí llegó a conocer distintos ocultistas que lo inspiraron a escribir sobre los dioses que seguían estas sectas y así creando su universo literario. Se cree que con el supuesto contacto que Lovecraft pudo haber tenido con ocultistas y sectas, que pudieron haberlo influenciado para escribir su literatura, se cree que todo lo que escribió Lovecraft no fue nada más que una profecía de lo que llegaría a pasar, ya que avisaba a los demás con sus historias acerca de estos dioses que habitan fuera de nuestro mundo y que son tan horrorosos y perturbadores que el ser humano no puede comprender y que nunca podrá comprender, así que lo que escribió Lovecraft todo este tiempo no fue más que una profecía que nos trataba de advertir del horror inenarrable que existe allá afuera en el universo, que no somos más que un chiste para las entidades que concebimos como dioses. Puta madre, otra vez tendré que volver a decir que todo fue bait y una puta mentira. ¿Cuánto tengo que hacer, Dios mío? ¿Acaso usted es el mismísimo Howard? ¿Sí? Soy el mismísimo Howard Philip Lovecraft, y he venido aquí para desmentir por otra pinche vez que todo lo que escribí fue bait, no existe Cthulhu y no los demás dioses. Deja de estar molestando. Por favor perdóneme señor Lovecraft, no quería hacerlo enfadarse conmigo. ¿Qué le parece si le invito una taza de jugo para las molestias? Me parece perfecto. Parece que venir aquí a desmentir lo que escribí no fue tan malo. Ahí le sirvo su jugo. Saki-chan trae las botellas de jugo y las copas. ¿Qué pasa, Kaiser? ¿Para qué las botellas de jugo? Oh Dios mío, ¿les? Sí, soy Howard Philip Lovecraft, el escritor de terror. ¿Y que lo trae a este humilde canal? ¿Qué se debe su gran presencia aquí? Lo de siempre, hijita mía, que tengo que desmentir que todo lo que escribí fue mentira y nada fue real, ya que todos se creen lo que escribí. ¿Todos se creyeron que fue real el bait? ¿Qué pedo XD? Nunca pensé que todos se creerían un bait tan grande. Pues sí, resulta que todos creyeron que lo que escribí fue real, pensando que la mitología creada por mí era real, pero siempre dije que era bait, pero la gente siempre se lo tomó muy en serio y tengo que decir que fue mentira. Bueno, lo sentimos mucho señor Lovecraft, no queríamos molestarlo, solo queríamos hacer un iceberg en su honor. Nunca pensamos que lo molestaríamos. Ha de ser muy complicado venir de Rhode Island a México solo para venir a desmentir lo que nos tomamos muy en serio. No te preocupes, ya se me pasó el enojo, ya que casi nadie me invita a algo cuando vengo a desmentir mis historias y al menos me invitaste un jugo y eso es algo bueno ya de perdida. De nada señor Lovecraft, que es un honor tenerlo en este humilde canal. Ya que entramos en confianza, ¿quieren que les cuente la anécdota de cómo le empecé a tener miedo a los mariscos? Sí, cuéntenos esa historia. Bueno, todo comenzó cuando una vez me comí una sopa de mariscos, la cual estuvo muy buena, pero me terminé infectando debido a que el pescado no estaba en muy buen estado que digamos, y me tuvieron que internar en un hospital donde casi no salgo vivo, pero logré recuperarme, y de ahí le tuve mucho miedo a los mariscos, de ahí muchos de que mis monstruos sean seres marinos. Interesante historia, tomaremos en cuenta su historia para tener cuidado al comer comida de mar. Esto ha sido todo queridos amigos, espero que hayan disfrutado el iceberg, sin nada más que decir me despido. Igualmente me despido, gracias por haber hecho un iceberg sobre mí, casi nadie lo había hecho, recuerden suscribirse al canal de este weón. Espera un momento, él es Edgar,